¿Hace cuántos años partió don Cuco Sánchez, Alina? Pues mira, mi papá era tan inteligente que también para morirse fue él en el año 2000. Oye, y murió joven, tenía que 79 años tu papá. 79 años. Y mi papi lamentablemente pues murió de Alzheimer. Mira. Tú sabes que no nada más olvidan los recuerdos, sino que el cuerpo olvida funcionar. ¿Quién vino a esta casa a una bohemia? Cuéntanos, presúmanos esa historia. Mira, los que te menciono, Tomás Méndez, Conchita, el Charro Avitia, Tere, Chava Flores, su esposa, José Alfredo José Jiménez, Alfredo, Paloma, su esposa. Más de 300 canciones compuso tu papá. Así es. Son palabras mayores. Sí, fíjate que más grandes todavía es que dentro de esas 300 canciones, en la actualidad alrededor de 60 se están grabando. Mira nada. Anillo de Compromiso, ¿les platicó tu papá por qué escribió esa canción? ¿Cómo fue? Como les mencioné, ¿verdad? Mi papá pues no tenía nada, para poder sostener a mi mamá económicamente para nada en los inicios de su matrimonio. Una historia maravillosa que no se pueden perder. Tenemos aquí un sombrero y quiero que nos cuentes la historia de este sombrero. Que ¿cuántos años tiene, mi querida Alina? Ya debe tener casi 100 años. ¡Wow! ¿Quién más canta las canciones de tu papá? ¿A quién más has escuchado? No, pues bueno, ¿cuántos programas podemos hacer? Si es que, fíjate, así te lo voy a contar. A ver. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Matilde Obregón Sin Filtros. Hoy nos trasladamos aquí en la Ciudad de México a una casa hermosa, llena de recuerdos, llena de tradición, llena de música. Estamos nada más ni nada menos con Alina Sánchez, la hija, la heredera del señor, del poeta, del músico, del compositor, don Cuco Sánchez, en paz descanse. ¿Quién de ustedes, quién de mi público no se acuerda de tantas canciones, de tantos recuerdos, de tanta historia musical que tiene don Cuco Sánchez? Y bueno, qué mejor que su hija, mi querida Alina, que nos haga el honor de platicar y dicen que recordar es volver a vivir. Alina, muchas gracias por recibirnos en esta casa, que es preciosa, qué bonita está. Pues muchísimas gracias, y gracias por permitirme volver a vivir, porque al hablar de mi papá, efectivamente, yo cuando platico de mi padre, de mi madre, siempre tengo como una película en mi mente y los veo y disfruto y voy al momento que estoy platicando, ¿verdad? Así es de que muchísimas gracias, te admiro mucho y agradezco enormemente que tanto tú como tu equipo hayan venido a esta su casa. No, estamos rayados, oye, estamos rayados, la verdad. Llegamos, nos recibes tan cálida, tan linda, y bueno, ver todas estas fotografías de tu papá, tantos recuerdos, tanta historia, tanta música, y bueno, tú vestida, a ver, presúmenos, por favor, Ali. Por supuesto, muy honrada con la cuera tamaulipeca, que vean nada más que bonita. Qué preciosa está. Es una belleza y se porta con mucho orgullo. Oye, porque tu papá de Altamira. De Altamira, Tamaulipas. De Altamira, Tamaulipas. Y fíjense que la verdad mi papá fue que naciera ahí, pues una anécdota en su vida. Pero él siempre amó a su tierra. Tuvo porque se vinieron a México mi abuelita y mi papá cuando él tenía 6 años. Sin embargo, el amor por su tierra siempre lo tuvo muy, muy adentro. Le compuso varias canciones, entre ellas pues una de las más famosas, El Mil Amores, donde literalmente dice: de Altamira, Tamaulipas, traigo esta alegre canción, ¿no? Entonces fue una manera pues muy sensible, pero al mismo tiempo muy inteligente, de mantenerse cerca de su lugar de origen, su tierra, a través de los años y a pesar de su ausencia física. Por supuesto. ¿Hace cuántos años partió don Cuco Sánchez, Alina? Pues mira, mi papá era tan inteligente que también para morirse fue él en el año 2000. Y el año 2000, en nuestra fe religiosa, fue un año de perdón.
Wow. Todos los que murieron en ese año tuvieron libre acceso al cielo. Mira. Así es de que él dijo, ¿qué me conviene más? Y me voy. Pasar por aduana o irme directo, pues en el 2000. Y gracias a eso sé cuántos años tiene mi papá de haber partido, porque es algo que no se me da mucho en las fechas. Y pues acaba de cumplir 24 años. ¿De que partió? De que partió mi Oye, papá. y murió joven, tenía que 79 años 79 años. Pero uno tiene ya marcado cuándo debe irse a descansar. Sobre todo porque pues nosotros somos tan sensibles, tan vulnerables, y mi papi lamentablemente pues murió de Alzheimer. Mira. Tú sabes que no nada más olvidan los recuerdos, sino que el cuerpo olvida funcionar. Así es de que, pues obviamente se dijo que fue una falla cardíaca, pero ocasionada por el Alzheimer. El Alzheimer. ¿Duró mucho tiempo? Fíjate que, bueno, no se sabe nunca cuándo empieza el Alzheimer, porque decimos, ay, es que estaba distraído, es que se me olvidó, sí. ¿no? Pero mi papá tuvo grandes estrellas en su vida que lo guiaron, lo acompañaron, lo asistieron. Entonces, de parte de Orfeón, a él lo venían a recoger para llevarlo a grabar, aunque se acordara de 2 letras. ¿Cómo crees? Y lo regresaban. Y así tardó 10 meses más o menos, un disco que quedó realmente de colección, porque se nota 100% la edad de mi papá, se nota su dificultad para pronunciar palabras y todo esto, pero a los 2 meses de haber terminado el disco, mi papi fallece. Tu papá parte. Ay, Dios. Es una enfermedad que, bueno, con el paso de los días, con el paso del tiempo, es más cruel. Tanto para el enfermo, o no sé si tanto para el enfermo como para los familiares, porque no he ahondado, no sé qué tanta claridad tengan de su padecimiento, ¿verdad? Pero quienes los rodean, sí es una enfermedad muy difícil. ¿Los reconocí al final, don Cuco Sánchez? Fíjate que hay esa parte, hay una canción que mi papá compuso que se llama Te amaré, vida mía. Estábamos aquí, toda la planta baja era sala y comedor. Esta era su casa, ¿verdad? Aquí, sí, entonces estábamos aquí sentados a la hora de la comida y llega mi papá por esa puerta y le dice a mi mamá, se decían viejitos, viejita, te voy a cantar la canción que acabo de componer. Y le empieza a cantar y hay una parte en donde dice, mientras mi cerebro tenga vida, te amaré, vida mía. Wow. Y le dice a mi mamá, ay no, viejito, eso del cerebro está muy feo, cámbiale la palabra. Tú sabes muy bien qué puedes poner en su lugar, pero lo del cerebro no, está muy feo. Y mi papá le dice, pero es que si mi cerebro no tiene vida, si está mal, ¿cómo voy a saber que te amo? Ay, Dios. Pues un día antes de fallecer él, estábamos en el hospital, mi mamá salió por un café, cualquier cosa, y yo me quedé con mi papá. Él no sabía quién era yo, o sea, literalmente era una extraña para él, ¿no? Pero cuando llega mi mamá de nuevo, abre la puerta, se incorpora mi papá y le dice Matechita. O sea, el nombre de mi mamá, Matecha. O sea, con tu mamá estaba bien claro. Entonces, fíjate, fue para nosotros. Yo lo platico, se me enchina el cuerpo porque igual. Igual. Porque es una historia de vida pues increíble. ¿Cuántos años de casados tus papás, Alina? No tengo la menor idea, porque ellos no fueron de festejar cumpleaños, ni aniversarios, ni cumpleaños, ni navidades. Mi papá te daba regalos, pero así tú podías esperar lo máximo Navidad y no era aprensivo en eso. Mira, sí. Mira. Lo único que festejaba era el santo de mi mamá, y a mi mamá le llevaba serenatas cada tercer día, así es de que no era cuestión de que va a ser mi cumpleaños, me va a traer Cuco serenata. No, así no, yo me acostumbré a lo mismo.
no aprendí, por ejemplo, entre otras cosas, a ir a visitar al panteón a alguien. Nunca fuimos ni a ver a mi abuelita, ni a mis abuelitos. Ellos decían, es que aquí están. Nosotros podemos hablar con ellos cuando queramos. Coincido contigo. No, entonces ustedes no sientan esa obligación porque estaremos con ustedes. Y así igual fue con los festejos. Entonces, una Navidad llegó mi papá con 3 medallas de la Virgen de Guadalupe de oro, así de este tamaño de 24 quilates, wow. Resaltada, y una para cada uno de nosotros, ¿no? Una para Alejandro. Para Arturo y para mí. Para sus 3 hijos. Y entonces le digo, ay papá, pero no tiene cadena. Y nos sorprendimos porque era un regalo de Navidad, ¿no? Ajá. Y entonces dice mi papá, no, es que faltan las cadenas, pero quise que las vieran. Y entonces dice, dénmelas y para que les ponga. Ay, no, le dije, yo ya no te la doy. Ya me la quedo así. Ya no te la doy. Y sí les llegaron las cadenas con medalla a mis hermanos y yo, por desconfiada, le tuve que comprar la cadena. Oye, pero y entonces aquí sí, tu papá y tu mamá en esta fotografía bellísima, fue hasta que la muerte los separó. Literalmente, pasaron por mucho. Ninguna vida es una resbaladilla nueva, ¿no? Siempre hay altas y bajas. Los dos eran apasionados. Mi mamá fue pintora. Los dos eran intensos. Mi mamá cantaba como de verdad ni Lucha Reyes, ni Lola, nadie. Una voz que en cuanto la primer nota, todo el mundo que estuviera guardaba silencio. Entonces los dos eran muy intensos. Mi papá era súper celoso, súper celoso. Pues guapísima María Teresa, sí, de tu mamá guapísima. Guapísima y culta y buena. Menos le iba a dejar cantar en público, ¿no? No, imagínate, pero ellos, fíjate, se reunían porque eran otras épocas, no había celos de artistas ni de compositores, eran muy amigos José Alfredo, Tomás Méndez, el Charro Abiti, a quien todos quisimos muchísimo, Chava Flores, ¿no? La esposa de Chava Flores fue íntima amiga de mi mamá, Tere Abitia, la esposa del Charro también, entonces Conchita, Paloma, y se reunían y fíjate que cantaban todas las esposas también, de un quedito fuerte, pero todas cantaban bien. Y los maridos, pues claro, también. Pero mi mamá echaba la voz, o sea, es que mi mamá no podía cantar quedito. ¿Y tú cantas? Una vez me regañó mi mamá, aquí en esta casa. Iba subiendo las escaleras mi mamá y yo iba, mamá, ¿pero a qué horas regresas? No, pues no, es que tú nada más heredaste nuestros defectos. Y me paro en la puerta y le digo, ¿y todavía me regañas? Ay, mi vida. Pues o sea. Oye, lo guapa, ¿cómo no? Lo heredaste de tu mamá. No, hombre, qué guapa. Mi mamá era una... Hombre, qué esperanzas, pero no, me gusta escribir, tengo cosas escritas, pero no canto. No, quise tomar tomé clases de guitarra y el maestro le dijo a mi mamá, mejor págale ballet, porque es muy desentonada. Oye, ¿y tus hermanos? Fíjate que mi hermano mayor tocó la guitarra, por supuesto, nos tocó la época del mero rock and roll y el descubrimiento del rock en México. Tocó la guitarra eléctrica, tocó la batería, pobre mi mamá, aguantaba todos sus ensayos de batería, pero no, mi papá nos mantuvo muy, muy fuera del medio, gracias a Dios. Tuvimos una niñez y una adolescencia libre totalmente. Muy normal. 100%. A pesar de lo famoso que era tu papá. A pesar de lo famoso que era mi papá, nosotros salíamos, andábamos en bicicleta, en patines, íbamos a la pista de hielo, teníamos nuestros amigos, o sea, no vivimos el asedio. Qué fortuna, ¿no? Nunca, gracias a él. En este hogar, en esta casa en donde estuvieron tus papás, muchísimos años, me imagino.
cambiaron, fueron muy nómadas. Conforme mi papá fue mejorando su estatus económico. Pues se fueron cambiando. Fueron cambiando, sí. ¿Quién vino a esta casa, a una bohemia? Cuéntanos, presúmanos esa historia. Mira, yo las bohemias que más recuerdo fueron en la casa de Insurgentes, en donde vivimos también, porque, bueno, en primer lugar yo tenía 8, 9, 10 años. ¿Y quién iba? Y ya había una escalera que daba así la vuelta al primer piso y llegaban todos ellos, los que te menciono, Tomás Méndez, Conchita, el Charro Avitia, Tere, Chava Flores, su esposa, José Alfredo, Paloma, su esposa. Y sí, Paloma, su esposa, la mamá de José Ali Palomita. Ajá. Y entonces nos mandaban a acostar y yo me asomaba así y desde la vueltita yo me quedaba escuchando las canciones. Y lo hacían cuando coincidían. Uy. Porque todos viajaron mucho. Me imagino. Mi papá hizo giras de meses. Y ya cuando llegamos acá, yo ya me fui a vivir a Estados Unidos por segunda vez. Empecé a trabajar. Yo me independicé muy, muy joven. A los 18 años ya mi papá no me daba domingo porque entré a trabajar. Mira. Y entonces aquí en la sala, los domingos, literal, a ver, su domingo, nos parábamos los tres, ¿no? Ajá. Y cuando yo empecé a trabajar, no, tú ya trabajas. Papá, pero... ¿Qué tal? Mira. Y mis hermanos hombres sí les daban. Pero yo su firmeza para enseñarnos que el dinero no nos brota del cielo. Sí. Yo es lo que más agradezco de mi papá, que me haya formado en ese aspecto. La primera vez que fui a Estados Unidos, imagínate, en el 69, yo vi a Janis Joplin en vivo, vi a B.B. King, o sea, me tocó una época maravillosa en el mero corazón de los hippies. Ajá. De San Francisco, que pues yo veía como de una vitrina, aunque convivía con ellos, me tocaba, pero a la hora de estar en la calle o ir a la escuela, tú veías todas esas experiencias, pues que no son tampoco como las cuentan de puras drogas. Claro. Eran de personas que regresaban de las guerras amputadas, sin piernas, en sillas de ruedas. O sea, fue un movimiento muy real. Fue un tema importante, ¿no? Claro. Pero pues sí tuve la oportunidad de ver Jesucristo Superestrella en su inicio. Entonces, pues ya la primer mes dije yo, ya aquí la hice, ¿no? Y como a los 15 días le hablo a mi papá y le digo, oye papi, ya se me acabó el dinero. Dice, pero apenas estamos a medio mes, Alina. Ay, sí, papá, pero es que mira que fui, que hizo, que esto. Y además acabo de ver un vestido que me encantó y todo. Dice, mira, voy a hablar con Tina, que era la persona con la que yo llegué a vivir, y le voy a decir que te dé todos los días para tu transporte y la comida que hagas afuera. Y no te llega dinero hasta el próximo mes. Un hombre muy estricto. Entonces, hijo, claro, yo no lo entendí así. Sí, no, qué malo es mi papá. Qué malo es mi papá. Claro. Se pasan. Pues mira, aprendí a todo, a comprar los transfers para el camión, moverme de otra manera y todo. Y lo agradezco, creo que fue la mejor herencia. Por supuesto. Que mi papá me pudo haber dejado. Más de 300 canciones compuso tu papá. Así es. Son palabras mayores. Sí, fíjate que más grandes todavía es que dentro de esas 300 canciones, en la actualidad alrededor de 60 se están grabando. Mira nada. Las bandas han tomado muchas canciones de mi papá, canciones que cuando yo pido, por ejemplo, que me lleve el diablo, ¿a poco es el de tu papá? Pero si la banda fulanita, fíjate que es que tienen nuestros compositores de entonces escribían la música de una manera tan bien hecha que se pueden adaptar a diferentes géneros. Por ejemplo, Anillo de Compromiso. Lo he oído en bachata. ¿Qué tal? No, es que en serio, tengo un programa de radio cada 8 días
Y gracias a ese programa de radio he descubierto canciones que de repente veía yo, que dije, esto no puede ser de mi papá. ¿Y sí, son de tu... El tiburón rayado. Dije, ¿de dónde mi papá Cuco Sánchez, el tiburón rayado? No, hombre, grabado en Sudamérica por muchos grupos de bachata, de cumbia, pues, en Colombia. Y así me he encontrado verdaderos tesoros. Anillo de Compromiso, ¿les platicó tu papá por qué escribió esa canción? ¿Cómo fue? Pues fíjate que yo tuve la suerte de tener unos padres, tanto mi papá como mi mamá, muy buenos charlistas. Y me tocó una época en donde compartían la sobremesa. Entonces a ellos les encantaba contar su historia. Ajá. 1000 veces. Nos la aprendimos todos. ¿Y cómo fue la de Anillo de Compromiso? Resulta que, como les mencioné, ¿verdad? Mi papá pues no tenía nada, para poder sostener a mi mamá económicamente para nada en los inicios de su matrimonio. Y ellos, nació mi hermano mayor al año de haberse casado. Y mi papá estaba muy agobiado porque no tenía para sacar a mi mamá del hospital. Mi mamá no, estaba tranquila porque sus papás la iban a sacar. Pero mi papá no, mi papá siempre fue un hombre de mucho orgullo, bien entendido, ¿no? O sea, yo tengo que darle lo que prometí, ¿no? Pero hubo la oportunidad de una película en donde le pidieron a mi papá una canción. Y la película, el tema tenía que ver con un anillo, con la pedida, con la novia y en fin. Y mi papá compone Anillo de Compromiso y la entrega, le ponen a la película el nombre de la canción. De Cuco Sánchez. Y él pide que le den un adelanto, les platican, ¿no? Que es su esposa y bla, bla, bla. Y entonces llega con mi mamá, te digo que bien cursi, y le dice, mira viejita, no te preocupes, ya tengo para pagar el hospital. Porque fíjate, y le cuenta toda la historia. Y le dice, y le puse anillo de compromiso. Él no le había dado anillo de compromiso ni nada. Y se casaron a escondidas, tú dirás. Entonces le dice, no te di anillo de compromiso, pero te doy esta canción, porque qué mejor que nuestro hijo, que nos unirá para toda la vida. No, pues mi mamá se le llenaba la boca de contarlo y mi papá se reía. Pues sí, viejita, pero pues en fin. Y Anillo de Compromiso se ha cantado por muchísimas partes del mundo. Y en diferentes idiomas. Y en diferentes idiomas. ¿Y qué me dices de La Cama de Piedra? Bueno, esa fue la canción que a mi papá le dio oportunidad de poder entrar al cine. Le piden a mi papá una canción para una película de tema revolucionario y mi papá le dan 2 frases que decían, de plata ha de ser la cama, de plata la cabecera. Dice, de aquí desarróllame una canción. Y así fue. Pero iba a ser de fondo la canción. Mi papá dice, en la Revolución Plata, no, piedra. Y la cambia y desarrolla toda la letra y le pone música. Pero como él supo que estas 2 oraciones eran de un poema de un poeta mexicano, él decidió registrarla como arreglo. No aparece como autoría de mi papá, sino como arreglo. Él fue siempre muy respetuoso para la obra de cualquier otro compositor, porque él quería lo mismo para él. Oye, la de Guitarras, Lloren Guitarras. Bueno, esa canción para nosotros en la familia significa mucho porque con esa canción despidieron a mi papá cuando falleció. Fue una canción que le llevó la gente del pueblo, le llevaron diferentes cantantes, mariachis. Entonces, pues es que ahí literalmente es como despedirse, ¿verdad? Pero también se hizo película, pero no hay una historia en sí. ¿Dónde reposan los restos de Cuco Están en la iglesia del Pedregal, no la del centro, sino la de La Paloma. Aquí en la Ciudad de México. Aquí en la Ciudad de México. Para Alina Sánchez, la hija, la única mujer. Sí. ¿Cuál será la canción que más te llega, que más te gusta de tu papá, de don Cuco Sánchez? No hay. No hay precisamente porque nos hicieron conocer la historia
de ellas. Entonces cada una tiene un símbolo distinto. Anillo de compromiso, pues ver la superación de mi papá. Te amaré, vida mía, ver el amor de mi papá por mi mamá. Y Fallaste corazón, pues que es una canción en donde él a sí mismo, de nuevo, se reclama todavía no poder darle a mi mamá, porque él le habla a su corazón y el no poderle dar a mi mamá todavía lo que necesitaba. Por eso es Fallaste corazón. Así es. Ay, wow. Fíjate, esa canción se compuso en febrero del 53. Y esta canción, mi mamá había tenido después de mi hermano Alejandro 2 pérdidas. Y se embarazó de mí después. Y el doctor ya tenía RH negativo en esa época, que era pues prácticamente perder el bebé, ¿no? Y mandaron a mi mamá que guardara absoluto reposo. Mi hermano ya tenía 2 años y era terrible. Entonces, y no tenían ayuda en la casa. Entonces mis abuelitos tenían una casa en Acapulco y le dijeron a mi papá que si les permitían pues cuidar a mi mamá en Acapulco. Allá había que cuidar a mi hermano, quien hiciera todo en la casa, quien atendiera a mi mamá, y mi abuelita se iría con mi mamá. Mi papá, muy a su pesar, sabiendo que era la manera de proteger al producto, le aceptó. Entonces se llevaron mis abuelitos a mi mamá a Acapulco y mi papá se quedó aquí trabajando. Y pero para él fue una afrenta tremenda, porque ya eran 3 años de no haberles podido demostrar a mis abuelitos que él la iba a poder llevar a lo que ella estaba acostumbrada. Y entonces mi papá escribe Fallaste corazón y le pide, se la manda a mi mamá y le dice, por favor ponle el nombre. Mi mamá le puso el nombre de Fallaste corazón, y yo digo que también la bendijo porque es la canción que más se ha interpretado de mi papá. La de Fallaste corazón. La de Fallaste corazón. Y mira qué historia tan hermosa. Es una hermosísima historia. Y yo digo, pues gracias papá, porque si no le hubiera autorizado a mi mamá, porque en esa época ya tú te casabas y eras harina de otro costal, pedían permiso los papás al esposo, ¿no? Si mi papá se hubiera puesto rejego, pues yo no te estaría contando nada. Por supuesto. Oye, también hay una maravillosa, Arrieros Somos. Ay, bueno, esa canción es una canción, son de las primeras canciones de mi papá, la de Grítenme piedras del campo, Arrieros somos, Anoche estuve llorando, en donde se ve la influencia de lo que mi papá vivió desde su nacimiento hasta la adolescencia, que ya le empezaron a tomar en serio en la XCW. Porque pues mi papá fue hijo de una soldadera, de un capitán del ejército. Iban hacia el norte y a mi abuelita pues le agarraron los dolores de parto en la madrugada. No encontraron una comadrona. Y entonces, pues ellos estaban todavía en la fogata cantando las soldaderas, los soldados. O sea, te imaginas, cierras los ojos y ves la fogata, la lumbre, las guitarras, los soldados, las soldaderas cantando. Ese ambiente maravilloso. Y mi abuelita, el asistente de mi papá, se la llevó retirado del campamento, hace un hoyo. Y mi abuelita jalándose del árbol, ahí echó al chamaco a tierra tamaulipeca y al mero México. Por eso fue el amor de mi papá tan grande por su tierra, por Tamaulipas, por México. Yo digo que algo absorbió su bueno, cuerpo. Ve cómo me tienes con esa historia. Sí, algo, porque
yo digo que sus primeras nanas, sus arrullos, fueron todos esos cantos nostálgicos de los soldados, la penumbra de la noche en los campamentos. Claro, esas fogatas que dices. Esas fogatas, o sea, fue una llegada al mundo cantando. No. Tu papá de los pocos compositores que componía letra y música. Cierto. Es increíble, yo cada vez admiro más a mi papá. Nosotros veíamos aquí a mi papá, él tocaba la armónica, tocaba la guitarra, por supuesto, y tocaba el acordeón. Y de repente lo oías con la armónica, y escribía, y escribía, al mismo tiempo. Wow. Increíble. Otras veces, pues escribían la temática, las ideas que le llegaban y luego las desarrollaba. ¿Se ponía, ¿no? Tenía algún rincón especial? ¿Se iba lejos? Niños, no me molesten. ¿Cómo era que componía el gran Cuco Sánchez? No, pues por lo mismo cómo vivió sus primeros años en esa libertad en el campo. Después se vinieron a Tulyehualco, viviendo en el campo también. Mi papá fue pastor. Fue pastor. Entonces, el estar pastoreando, tirado junto a un árbol, con sus ovejas. Bueno. La libertad del cielo. Si tú te fijas en las letras de mi papá, vas a escuchar las palabras cielo, nubes, estrellas, luna, sol. O sea, unas metáforas con la naturaleza maravillosas. Entonces, para él era la libertad, o sea, él donde fuera, literal, no es prosaico, hasta en el baño les llegan, es que los compositores son literal, Dios les da nacen para ello. Algo extraordinario, una bendición única. Fíjate que ahora que íbamos a venir contigo a hacer esta charla, yo venía muy emocionada y venía muy conmovida porque me gusta compartirle mucho a la gente de Matilde Obregón Sin Filtros, parte de la historia de lo que ha hecho grande a nuestro México. Y bueno, tu papá yo creo que es un emblema que llevamos en la sangre, que cantamos, es generacional, pero a la vez ya los chamacos de 15, 20, 50, las personas mayores, cantamos la música de tu papá. Y hay una historia maravillosa que no se pueden perder. Tenemos aquí un sombrero y quiero que nos cuentes la historia de este sombrero, que ¿cuántos años tiene, mi querida Lina? Ya debe tener casi 100 años. ¡Wow! Miren, este sombrero hermosísimo, que además, pues aquí está refruncido y acá tiene una arañita porque lo tengo colgado. Pero mi mamá fue reina de los charros. Mis abuelitos eran charros de la Metropolitana de Charros. Y ella fue reina de los charros. Muy joven, tu mamá. A los 16 años la primera vez y a los 17 la segunda, en 2 años, pero es que mi mamá cantaba, como les comento, maravilloso. Bailaba, que era algo que se tenía que hacer como reina. Sus clases a las 5 de la mañana nos contaba, tanto de baile como de montar a caballo. Mira. Entonces ella hacía pues suertes con el caballo y toda una charra. Entonces mi papá, cuando se casaron, no tenía para comprarse un sombrero bonito. Y pues ni siquiera un sombrero feo. Entonces mi mamá le prestó el sombrero. Sombrero. Lo trajo muchos años. Y mi papá era muy bajito de estatura. Y decía que no se ponía el sombrero porque parecía tachuela. Mi amor. Lo traía de la mano. Y como tú puedes ver, Matilde, mira, está desgastado porque lo traía él así. ¿Solo de un lado lo tenía? Pues no, lo movía de todos, pero obviamente más, siempre como que regresaba al mismo. Porque le hacía así. Sí, y lo regresaba. Entonces, pues él tuvo muchos años este sombrero, que le decía a mi mamá
viejito, ya te puedes comprar otro sombrero. Y decía, no, pero es que manipulator mi papá, le decía, es que ahí es como si te trajera de la mano. Pero es que la verdad, el hilo de oro y todo eso, sí se compraba sombreros, pero este es un señor sombrero. Y la traía de la mano a tu mamá. Bueno, nada más que te digan eso. No, pues. O sea, bueno, te enamoras. Por supuesto. Lo quieres más. Por supuesto. Por eso yo, cuando le llevaba serenatas a mi mamá, decía, ¿por qué a mí no? Pero era maravilloso. Y fíjate que mi papá, también tuvo algo muy especial, que siendo compositor, era un gran intérprete. Entonces, él interpretó a muchos, yo creo que como a unos 50 compositores de México y en el extranjero, entre ellos Agustín Lara. Mira. Le hizo un disco completo, puras canciones de Agustín Lara. Hizo otro discos de boleros, muchas canciones pues de diferentes boleristas maravillosos. Y hizo uno que se llamó Cuco Sánchez Blues, que fueron boleros con arreglos de blues, de arreglos del extraordinario maestro Zeta Maldonado, Mira. con quien trabajó mi papá mucho. Y la verdad que fueron discos extraordinarios, porque tenemos compositores tan importantes que su obra, pues les gustaba la manera de interpretar de mi papá, se vendían. Aparte, claro. Entonces, pues claro que es. Y mi papá nunca, ni fue celoso, fue inteligente, porque ahí tenía una doble entrada de manera de manejar sus ingresos. Por supuesto. Como intérprete y como compositor. Y además, pues darse a conocer mundialmente como las dos cosas, ¿no? Porque me imagino que te lo han dicho 1,000,000 de veces. Las canciones de Cuco Sánchez, alguna vez pensamos que eran de José Alfredo Jiménez. Hay canciones que pensamos, pero mira, los intérpretes son responsables de que la obra de un compositor se quede con el compositor. Con él. Anteriormente es que difícilmente un intérprete daba el nombre del compositor. Claro. Entonces, el mismo Julio Iglesias en una presentación cantó Fallaste Corazón, dándole la autoría a José Alfredo Jiménez. Ahí dices tú qué falta de profesionalismo, claro. Sobre todo siendo un intérprete tan importante como Julio Iglesias. Sí. En cambio vemos a Rafael, que le da todos los honores cuando canta canciones de mi papá, que tiene tanto Fallaste Corazón como Grítenme Piedras del Campo, y que siempre las canta en sus conciertos, ¿no? ¿Quién más canta las canciones de tu papá? ¿A quién más has escuchado? No, pues bueno, ¿cuántos programas podemos hacer? Si es que, fíjate, así te lo voy a contar. A ver. Estudiando yo, haciendo una escuincle y sin darle la importancia a mi papá que tenía, que les digo que vivía en San Francisco, tenía un amigo guapísimo, griego. Él no hablaba español ni inglés. Yo hablaba inglés, pero no griego. Pero coincidíamos en la parada de autobús y entonces él esperaba siempre la hora para decirme que eran 2 para las 2, porque es tú, ¿no? Y entonces pues tú, eso era lo que nada más hablábamos, pero a mí me fascinaba el chamaco, era guapísimo. Pero un día llegó y me empieza a cantar una canción de mi papá en español. Mira. Corazón apasionado. Me cantó un pedacito y me dice, Cuco Sánchez, México. No, bueno. Entonces, te puedo decir, Plácido Domingo, por supuesto, los grandes de México, Pedro Infante, discos con puras canciones de mi papá, por supuesto, Miguel Aceves Mejía. No, hombre, un repertorio con canciones de mi papá extraordinario y en películas. Claro. Tony Aguilar,
Flor Silvestre, Lucha Villa, María Dolores Pradera, Vicente Fernández, Alejandro Fernández. El mismo Juan Gabriel, antes de morir, poquito antes, grabó la canción que él dijo siempre que fue la que lo inspiró a ser compositor. Y esta canción es Nuestro Gran Amor, que le compuso mi papá a mi mamá. ¿Cómo crees? Entonces, hasta Juan Gabriel. Hasta Juan Gabriel. Así es de que, no, de verdad, y las bandas, pues, todas. El Mimoso, desde... La Arrolladora. Por supuesto, sí. Todos ellos. Entonces, la obra de ellos es atemporal. Mira, qué bien lo dices. Sigue habiendo regalías, obviamente. Por supuesto. Mira. Por supuesto. Y es para ustedes, fue su herencia. Fue nuestra herencia, y pues están muy bien administradas por la Sociedad de Autores y Compositores. Así es de que mis papás, tanto mi papá como mi mamá, pues debieron de haber sido abogados y dar clases de testamentos, porque en nosotros no ha habido nunca un problema de discordia, de separación. Qué fortuna. Nada. Mi papá tuvo fuera del matrimonio 2 hijos y lo hablaron desde antes de morir mi papá. Fue parejo con los 5. O sea, yo creo que tanto lo hicieron de maravilla como los 2 fueron muy maduros, muy inteligentes y así nos limaron la vida de una manera increíble, ¿no? Sí. Así es de que sí, fíjate. Mira. Oye, y si hablamos de telenovelas, tu papá también estuvo dentro de la actuación, de las telenovelas y del cine. Vamos a hablar de las telenovelas que estuvo tu papá. Simplemente María. Déjate de Simplemente María. A mí la que más me emociona que haya estado fue con Thalía. Las telenovelas de Thalía. María Mercedes. Pero además mi papá, que ya fue creciendo y dejó de ser el galán que tú ves aquí, pues también fue protagonista, hizo Fallaste Corazón. Esa canción se hizo en cine, en telenovela y en cómic. Mira. Así es de que él protagonizó Fallaste Corazón, que era como un Gutierritos, y ya pobrecitos sufría mucho. Y también estuvo en María Mercedes, pero también estuvo en otra telenovela, El Mariachi, de mi papá, que también era de su canción. Así es de que sí estuvo en varias telenovelas, en Mundo de Juguete. En Esmeralda. Pero fíjate, el Mundo de Juguete fue como que le hicieran un regalo, como que era el abuelito de la telenovela, ¿no? Porque eran actuaciones especiales, pero a mi papá cantaba, componía, interpretaba, pero él sentía que la cereza del pastel era actuar. ¿Cómo crees? Ah, no, él si tenía llamado a las 8, a las 6 ya estaba listo saliendo de la casa porque no quería llegar tarde. Wow. Así es de que sí, fue algo que lo hizo a él muy feliz, la actuación. Y también estuvo en el cine. Bueno, con esta Lucha Villa. Sí. Pero fíjate, les voy a enseñar, amigos, esta foto, a ver, que es parte del elenco. Mira nada más, ¿a quién reconoces? Pues el Indio Fernández, ¿no? Por supuesto. Don Luis Aguilar. Luis Aguilar. ¿Y tu papá? Y mi papá. Y en esta película estuvo de mujeres María Félix y Dolores del Río. ¿Cómo se llamó la película? Es que no me acuerdo. Ahorita me viene a la memoria. Mira, ¿no? ¡Qué elenco! ¡Qué foto! No, un elenco extraordinario. La doña. Imagínate. Lola. Pero en esta pues, fue un elencazo. Pero fue una super película. La Escondida.
De tema, obviamente ahí está clarito, revolucionario. Hay una que se llama La Cucaracha, Sí, que le hizo claro. con María Félix. Con María Félix también. ¿Verdad? Pero no es esta. Pero no es esa. No es esta. Oye, pues también le fue bien en el cine. Gracias a la cama de piedra aquí en esta película de La Escondida. Mira nada. Y en La Escondida se usó como tema de la película Arrieros Somos. Arrieros son. Mi papá en muchas películas de entonces encuentra su obra. Y la seguimos escuchando. Eso es una Así maravilla, lo que te decía hace unos momentos. O sea, eso es un privilegio. Así es. Y para nosotros como hijos, pues es una gran satisfacción, ¿no? Porque estás hablando de un padre realizado con el que pasaste mucho, ¿no? Mucho. Porque de niños, mi hermano mayor y yo, pues tuvimos un padre que viajaba muchísimo. Muchísimo viajaba, pero que yo siempre he dicho, fue tan responsable de su casa, nos hablaba, nos escribía. Hay cartas, tarjetas. Les hablaba tu papá, los buscaba, Si los no había procuraba. teléfono a donde iba, porque él fue a Chile de punta a punta, y en todas las cordilleras y todo, pues había lugares que no había teléfono. Entonces él se ponía de acuerdo con un amigo que nos avisara. Mira. Que íbamos a hablar con él por teléfono, por radio de onda corta. Íbamos por la villa donde estaba su amigo y ahí hablábamos con mi papá. Pero en esa época había las estaciones de radio tocaban pura música mexicana. Si no encontrabas a Cuco en una estación, la encontrabas en otra. Sí. Y en la noche yo tenía mi radio portátil y era como tener tu celular ahora. Todos teníamos nuestro radio chiquito portátil, ¿no? Y en la noche para mí internamente, yo tenía una cajita mágica en donde yo en las noches podía escuchar a mi papá, Hijo. aunque no estuviera. Claro. Y eso me ayudó mucho cuando mi papá falleció, que yo nunca he sentido esa ausencia. Por supuesto. Tu papá, en este mundo de los compositores, de la cantada, de los centros nocturnos, de ir a cantar, pues la copita siempre gusta, siempre cae bien. ¿Cómo le fue a tu papá con el alcohol, con el cigarro, con las mujeres? Muy bien. Fíjate, mi papá supo lo que costaba tener el éxito, alcanzar las metas. Mira. Entonces mi papá, a la edad más o menos de 40 años, dejó de tomar por completo, porque y dejó de tomar y dejó de fumar por la garganta. Y cuando salía al extranjero, que sí, efectivamente, la copa en las mismas caravanas, entre todos, ¿no? Y él decía, nos platicaba, decía, es que yo no puedo tomar, yo voy a representar a mi país. Yo no quiero tener la mala suerte o la falta de responsabilidad de hacer un numerito. Mira. Y porque van a hablar, yo voy a estar dejando mal a mi país. Claro. Entonces mi papá dejó de tomar en el Hotel Presidente, en el Zafiro, que fue un bar donde duró casi 17 años. Tenía su coñac y tenía su copa, unas que eran así como gorditas, más gordita de acá y más delgadita de acá arriba. Se ponía tantito, ya no se servía una copa completa, le daba 2, 3 tragos para la garganta. Y hasta ahí. Mira, fumar el puro de los puros que le mandaba. ¿Quién crees que le mandaba puros? ¿Quién se los mandaba? Aquí, Fidel Castro. No. Cada vez que venía algún propio de Fidel Castro, le llegaban a mi papá los puros. Sus puros. Daba 2, 3 fumadas y nada más era el gusto de, el sabor, no sé, que les gustara. Y de mujeres, pues la verdad, mira, esas eran ondas de mis papás. Yo no me enteré de nada. Yo tuve una infancia, una juventud de verdad muy feliz. Yo tuve mis amigas del alma, que a la fecha somos amigas, que
salíamos con nuestros papás, o sea, tuve una vida muy bonita. He tenido una vida, como te digo, pues como todo mundo, igualito, con altas, bajas, dolores grandes, pero siempre viendo para adelante. Oye, cuando te casaste, ¿tu papá te cantó en la boda? A mi papá se enojó, pues es que mira, ellos se casaron a escondidas, ¿no? Ay, amor. Entonces mi mamá siempre me dijo, mijita, tú no te vayas a casar a escondidas. Claro. Me avisas, por favor. Ajá. Entonces yo me fui como te digo, me independicé muy joven. Estaba yo trabajando en Cancún, que era otro Cancún. Era mágico Cancún. Y conocí al que fue mi esposo. Entonces conseguí un trabajo en un hotel. Llegué y estaban, que se va a inaugurar en tanto tiempo, ¿no? Y llego y solicitaban todo el personal. Ah, pues yo quiero ser gerente de reservaciones. Ah, sí, cómo no. ¿Cuánta experiencia tiene? Ninguna. Ninguna como gerente de reservaciones. Pero toda como visitante a diferentes países. Porque he estado en muchos hoteles en muchas partes del mundo. Tiene el trabajo. Pues sí, claro, experiencia. Mundo. No tenía pues el mundo que traías. El mundo, pues sí, pero de este lado, no de este otro para... Ajá. Pero aprendí. Y entonces a los 6 estaba yo con este chavo muy guapo. Y pues bueno, nos decidimos casar. Pero entonces yo dije, no, yo le dije a mi mamá que no me iba a casar a escondidas. Y le hablé un día antes. No. Y le digo, mamacita, tú me dijiste que yo bla, bla, bla. Y pues te aviso que mañana me caso. Pues mi mamá... Te cuelgo, ¿eh? No, mi mamá hizo de tripas corazón. Pues con qué cara me decía. ¿Y entonces? Pero pues ella sí le puso la cara a mi papá, ¿no? Claro. Y mi papá no me volvió a hablar hasta que me vine a casar por la iglesia. ¿Y cantó tu papá? No, que va a cantar. Él estaba muy enojado. Ah, Fíjate cómo no iba a estar enojado. Mi papá, Tulyahualco está en Xochimilco. Entonces mi papá tenía la ilusión de su única hija, nena hermosa. Sí. Le iba a hacer una boda en las trajineras, con mariachis. Alina. Y esta loca se va y se casa y avisó un día antes. Y avisó un día antes. No, ¿ves? Yo platicando ahorita dije, no, ya me imagino en la boda lo que no hizo tu papá. Y mira con qué sorpresa nos sales. Se va a terminar el programa, mi querida Lina. Y aquí tengo un teléfono. Que está padrísimo. Muchas gracias. Te lo voy a poner al lado. Y quiero ver si deseas hacer una llamada. Si necesitas hacer una llamada. Con quien tú quieras hablar. Y si nos puedes compartir, ahora que descuelgues, ¿con quién vas a hablar? Ay, facilísimo. A ver. Con toda la emoción del mundo, mi queridísimo amigo, mi compañero, mi guía, Espíritu Santo, gracias por siempre estar a mi lado. Amén. 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 Gracias. Al contrario, bendiciones para todos ustedes. Ha sido un placer. Estoy emocionada. Gracias por esta entrevista. Gracias de corazón. No, gracias a ti. Gracias por dejarnos entrar a este hogar maravilloso y esas historias que solo tú, Alina Sánchez, nos podías platicar. Muchas gracias. Al contrario, a ti. ¿Hay redes sociales? Tu equipo maravilloso. Están guapísimos, si ustedes los pudieran ver. También quisieran que durara más tiempo, porque de veras tenemos de aquí para allá una vista. Alina, ¿tenemos redes sociales? Sí, viejita, pero ahí me muevo. A ver. Soy Nonis Alina Sánchez en Facebook, Nonis Alina Sánchez. Y Cuco Sánchez Oficial, la página de mi papá en Facebook, en Instagram. Ahora tengo, ustedes creen, TikTok, que no sé todavía cómo funciona, pero ya lo tengo. Bien. Y
tengo un programa todos los lunes y miércoles a las 6 de la tarde, con este horario ahorita, Ajá. que pueden encontrar la liga en mi Facebook. Ustedes se meten a Noni Salinas Sánchez o a Cuco Sánchez Oficial y aparece todos los lunes la liga. Uy, qué rico. Muchas gracias. Al contrario. Y ya quiero ir a probar esos cochinitos tamaulipecos que nos están esperando. Ay, y otra cosa más rica. ¿Todavía más? Más todavía. Muchas gracias. Oye, yo me voy rayada también con mi taza de que se oiga Cuco. Que se oiga Cuco. Que se oiga Cuco. Muchas gracias, Alina. Y gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Gracias a Cristóbal, a todo el equipo que va a salir rayado de aquí creyéndose mucho. Pero bueno, vamos a darles chance porque sí están muy guapos. Nos vemos muy pronto. Seguramente esta entrevista yo sé que les gustó. Obviamente le van a dar like, activen su campanita. Yo soy Matilde Obregón y que pasen la mejor de las tardes. Muchas gracias, Alina. ¡Bravo! Bravo.